tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos este periodismo de vida hablando de un sector indispensable para el desarrollo económico, político y social de cualquier país. Me refiero al de los empresarios, porque pues gracias a la iniciativa privada, millones de familias contamos con los recursos necesarios para salir adelante. Recordemos que el bienestar social, la salud, la seguridad, pues son parte de las muchas responsabilidades de un gobierno y de ese gobierno y gobernantes que nosotros elegimos en democracia y que sostenemos con nuestros impuestos, pues tenemos que tener sin duda alguna un buen resultado. También es cierto que dentro de toda organización social, pues las empresas privadas aportan mucho del capital que hace que la economía nacional se mantenga a flote. Aquellas naciones en donde se ha intentado privatizar a las empresas de particulares o extranjeras, pues solo han ocasionado pobreza, desabasto, desempleo y algo con lo que no se puede lidiar, que es la burocracia. Aguas, porque cuando desaparece todo esto, ¿qué haces con la burocracia? Y eso es una cantidad de millones de personas importante que no tienen otra opción ni otra preparación y no tienen otro oficio además. Por ejemplo, es prácticamente imposible que cualquier gobierno cubra todas las necesidades de sus ciudadanos. Lo hemos platicado aquí, que fabrique los productos, distribuya y ofrezca los servicios que la población requiere. Pues no con calidad. Deja tú eso, con opción de elegir, con variantes, pues, con opciones. Las dictaduras se caracterizan precisamente por un desabasto terrible, donde una persona decide qué, cuándo y dónde deben de abastecerse sus habitantes, cierran las aduanas, frenan las importaciones, expropian las empresas, quitan las concesiones. Las democracias empiezan a desaparecer. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia del mundo en muchas dictaduras. Por ejemplo, conozco gente de Venezuela que tenía muchísimo dinero, dueños de empresas de gas natural que en algún punto, y nos lo vino a decir esta mujer de España, esta mujer que trabaja en la política en España, que nos dijo aquí, Fer, esa gente era impensable. Te decía, ¿tú crees que en 2 años me vas a poner un sello para comprar agua? No, hombre, claro que no te creo. Pero no solo era la familia acomodada del gas natural. Era el que tenía muy poquitos dólares para vivir diariamente. Ese también tenía que hacer fila y ese también tenían que ponerle un sello. El desabasto es importantísimo. Ahora, la participación de los empresarios, ahí es donde nos queremos detener el día de hoy, porque sin la participación de los empresarios, pues no hay gobernabilidad en un país. Por eso existen congresos, confederaciones, encuentros internacionales, donde se reúnen los líderes empresariales para discutir pues, las mejores condiciones y rutas que van a necesitar tomar en un mundo global, pues para un buen desarrollo, para el desarrollo de cada nación a nivel global, evidentemente. Por ejemplo, en la 49 edición del Foro Económico Mundial, pues que es la mayor cumbre empresarial del año, con impacto internacional, los primeros datos y comentarios fueron pesimistas en cuanto al crecimiento económico global para este 2019. Lo de Davos, la ausencia de México en Davos es un significado. Si van el siguiente año ya da igual. Claro. Ya no es tema, ya no tiene el mismo impacto. Era el momento de ir arrancando este 2019 para ver dónde se invierte, cómo podemos hacer negocios juntos. Ahora, el Fondo Monetario Internacional anunció la revisión a la baja del crecimiento económico mundial en general. Dice el Fondo Monetario que el crecimiento a nivel mundial va a rondar en un 3.5% este año. Muy pobre. El mundial.
Andrés Manuel López Obrador dice que en México solo el 4%. Pues esa es una cifra guajira. Pues si el mundial es del 3.5, ¿cómo va a ser el 4 el de México? No. Ahora, a este pesimismo, pues se agregó la ausencia, lo que les digo, de verdaderos políticos internacionales. En reuniones no existen gobernantes que generen confianza, estabilidad económica. Jair Bolsonaro, bueno, pues lo mencionaron en la cumbre del FEM, no da confianza. Pero de todos en América Latina es el que más confianza da. Porque pues Chile no, Perú no, Argentina no y México no. Y ahí es un tema importante. Ahora, las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional disminuyeron también las expectativas de octubre del año pasado sobre el crecimiento, esperando que algunas de las principales economías mundiales, como Alemania, pues pueda mantener un ritmo, pero de acuerdo a los economistas, el Producto Interno Bruto Mundial crecerá menos de lo previsto anteriormente, debido a tensiones comerciales actuales encabezadas por Estados Unidos y China, porque también el trompudo no nos ayuda en nada, porque también hay un aumento de riesgos a nivel político. Según un sondeo presentado en Davos por PricewaterhouseCoopers, el pesimismo también está cada vez más presente en la moral de los grandes empresarios mundiales. Esta firma británica de PricewaterhouseCoopers revela que menos de la mitad de los presidentes de 1 millar de las multinacionales más importantes del planeta cree que la economía mundial pues va a crecer este año, pero no como otros. Otro sondeo realizado a presidentes de 1,378 multinacionales señalaron que el 30% consideran que el panorama económico mundial va a empeorar en los próximos meses, lo cual contrasta con la encuesta del 2018, en donde solo el 5% pensaba esto mismo. A ver, del 5% que pensaba esto ya aumentó a 30%. El reporte del FEM asegura que la incertidumbre política, las tensiones comerciales, el aumento del populismo en el mundo son los factores que explican la drástica caída de las expectativas de los presidentes de las multinacionales en la economía mundial y de negocios. Yo pregunto a quien nos escucha, mi querido Emilio Valles Vidrio, Carlos Armando Rodríguez, ¿habías visto un panorama así en tu época productiva, en tu época más productiva, en tu vida, a la edad que tienes, pues, que no la vamos a volver a tener, que vamos a tener que ser muy, muy productivos, porque este es nuestro momento, el momento de muchos. Y es el momento también de ayudar a muchos a tener su momento. Pero pues no pinta estable. No pinta nada bien. Durante los años de la década de los 80, quizá el panorama que se veía más o menos similar entre el gobierno de López Portillo y lo de Miguel de la Madrid, que México se veía con una complicación económica muy grande, pero también hay que recordar que vino lo del sismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, existía un factor importante. El sector privado primero estaba muy unido, segundo tenía esta fortaleza con el gobierno de trabajar de manera conjunta y tercero, no existía una división tan drástica en toda la sociedad. Creo que este último punto es el delicado. La polarización que hablábamos a raíz de la soberbia y la envidia con Trueba el viernes en el micrófono, que fue repetición del sábado. Ahora, fíjense, en México, pues tenemos la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos los sectores para ser representados en el ámbito laboral y social. Ahora, un sindicato con un gran peso, porque México es uno de los países que está pasando precisamente por un momento crítico en el que se suman las políticas de un nuevo gobierno, la ola de despidos, las pocas expectativas de crecimiento y el saqueo pasado.
Pero ¿qué tanto sabemos de la Coparmex? ¿Cómo se originó? Eso es lo que hoy vamos a platicar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque este organismo surge después de una convención de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio e Industrias que congregó a representantes de distintas cámaras de comercio, la minería, agricultura, la industria, la ganadería, con el fin de estudiar en proyecto del entonces presidente Emilio Portes Gil. Reglamentaba aquel proyecto el artículo 123 de la Constitución que rige las relaciones laborales en México, que depende la ley, evidentemente, federal del trabajo. Así que se crea la Coparmex para defender los legítimos intereses de sus afiliados ante las distintas órdenes y poderes de gobierno y ante todo tipo de organizaciones. La diferencia entre las cámaras constituidas por disposición legal y la Coparmex es que esta es una organización independiente de afiliación voluntaria, ajena al esquema corporativista que pues empezaba a formar en aquel tiempo. Ahora, a lo largo de los años, pues imagínense, también hemos visto el daño de la figura sindical, que ha sido un mecanismo de defensa más importante para la independencia de los patrones, para poder perseguir sus legítimos intereses, consolidar una buena relación entre ellos y sus trabajadores, no porque hay un sindicato que vive de ellos que está en medio. Ahora, Coparmex ha impulsado desde el sector privado, en colaboración con el sector público y en alianza con organismos de la sociedad civil, un fortalecimiento del entramado institucional del país. ¿Qué quiere decir esto? Pues creación de instituciones públicas que favorezcan dos cosas importantes, y eso sí se lo debemos a el trabajo de esta organización de la Coparmex. Que el desarrollo, inversión y competitividad. Porque pues eso no existía. Claro. Ahora, es muy necesario que el sector empresarial sea parte de las decisiones y políticas de un país y de este gobierno. No pueden estar disasociados. ¿Cómo? O sea, la presidencia por un lado con el autoritarismo y por el otro lado los empresarios, no, hombre, pues eso es una fórmula fallida. Tienen que trabajar en conjunto. A ver, señor presidente, ¿a usted qué le interesan? Los temas sociales. Regalar. Bueno, ¿yo cómo lo puedo ayudar? Involúcrenos. Claro. A las empresas con muchísimo gusto mexicanas, hay que sacarlas adelante, pero también permítanos poder tener libertad en el mercado y competitividad no solo con las empresas mismas mexicanas, sino a nivel internacional. Pues, ¿cómo? Entonces, esto ayuda al desarrollo. Esto genera empleos. No vamos a poder salir de la pobreza. Esto ya parezco, ya parezco política yo, tú. Pero es que de veras no vamos a poder salir de la pobreza si no es con trabajo, con empleo. A ver, yo le regalo a un hijo su dinero mensual. Ajá, ¿hasta cuándo? Pues lo voy a hacer un baquetón. Habrá un momento que le diga, oye, ya no, mijito, ya no seas huevo, ándale. A trabajar, busca tú tus medios y me traes lana a esta casa. Pues, ¿cómo? ¿O así es para mantenerlo siempre? Efectivamente, como lo dices. O sea, no sí puedes mantener a alguien que no te produzca. Para toda la vida. Pues es tener un bueno pan. Bueno, es una ofensa. El bueno para nada no debería de aceptarlo. El nini debería decir, oye, no, yo soy más digno. No, mira, no encuentro oportunidades, pero ayúdenme a buscarlas. Pero no me regalen, soy digno. A mí enséñenme cómo. Y díganme a dónde me puedo colocar para trabajar y que yo le ofrezca algo a mi país. Pero pues así de, mándenme el sobre a mi casa, pues no manches. Claro. Sí, porque ahí también hay yo creo que ahí es parte de una visión que erróneamente se ha tenido entre ser populista y ser paternalista. Por eso, pues necesitamos a Coparmex. A mí un día me dijeron, tú te aventaste un golpe de estado ahí en el Twitter. Pues era el sereno, pero empresarios, ¿dónde están? Únanse, pónganse las pilas.
No dejen de invertir. México depende de ustedes, como de las ONGs que venimos hablando, como de tantos programas que sí funcionan. De todos los sectores. O sea, un país está conformado y fortalecido por los diferentes sectores. Y hay que fortalecerlos, trabajan. claro, hay que fortalecerlos, no hay que desaparecerlos, aplastarlos, minimizarlos. Pues no, ¿cómo crees? Claro. Bueno, de eso vamos a hablar y mucho más. Y mucho Cuéntanos. más que compartir, así que la invitación que se queden con nosotros de lo que está sucediendo en Venezuela. Juan Guaidó ya llegó a Venezuela, entonces vamos a darle seguimiento a lo que está pasando allá. Nuestra mexicana rifada, mucho más que compartir. Quédense con nosotros. Y el flaquiguapo, quédate conmigo. ¿A dónde vas? Empezamos el programa. ¿Qué tal, Fernanda? Con el pie derecho. Flaquiguapo. Buenos días. Buenos días. Estoy viendo que regresó a los controles Rafa, después de haber sido pues a la playa. Así. Nos abandonó. ¿A qué playa fuiste? Dicen que están estrenando una ahí por las Islas Marías. No creo que quieras ir ahí. Pero además es una reserva. O sea, bueno, ya, mira, un día vamos a hablar de las Islas Marías. Ya. Otra vez aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pero hoy nos acompaña, Flaquiguapo, José Ajá. Carlos Martínez, socio director de Yanqui. Yanqui es un programa para identificar talento emprendedor en niños. Eso me gusta. ¡Claro! ¿Cuándo tiene que comenzar uno a ver si tu hijo es líder? Porque por lo general lo comenzamos a ver ya en la secundaria, en la preparatoria. O sea, lo vemos en edades avanzadas de la infancia o de No, adolescencia. pero desde que socializa, ¿no? Bingo. Pero ¿cómo haces que ese liderazgo que comienzas a identificar se exponencia? Y tenga un buen rumbo y lo encamines, porque no vaya a ser un líder que al contrario sea un líder negativo, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Y justamente lo que buscamos en Yanqui, Fernanda, Gonzalo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es justamente identificar, ayudar a los papás a identificar qué está pasando con sus hijos en términos de liderazgo, en términos de talento y también en términos de áreas de oportunidad en sus comportamientos y en sus actitudes. Y lo que hacemos es poner en el centro un motor de análisis de datos digital. A través de una serie de sesiones que tenemos semanales con los niños, las facilitadoras del programa van observando a los niños y van compilando datos y los van ingestando a este sistema digital que a través de un algoritmo va determinando y va sacando un mapa de calor que te va diciendo qué tan emprendedor o qué tan intraemprendedor o qué tan colaborador es un niño y en qué fases. O qué tan retraído, ¿no? O qué tan retraído o qué también. tan poco sociable o... Sí, y justamente como área de oportunidad. Lo que buscamos con esto es tener una plataforma que te dé a ti como papá algo que no te están dando las escuelas, no porque les esté faltando, sino porque no es su responsabilidad o no era su responsabilidad dártela. ¿Y qué ponemos en el centro como pretexto? La creación de una empresa real desde cero, desde el diseño de conceptualmente a qué se van a dedicar, cómo lo van a ofrecer en el mercado, cómo van a diseñar su logotipo, cómo se van a llamar y cuál va a ser su business plan para buscar cómplices que son empresarios de veras y van a salir al mercado de veras. Básicamente eso es el programa. ¿Cómo le haces cuando detectas el caso A o el caso B para que los padres de familia sepan cuál es el camino que tienen que llevar a sus hijos? ¿A qué me refiero, José Carlos? O sea, si tienes un niño que es emprendedor, ¿cómo le haces para decirle al padre de familia, tienes que hacer estos pasos para que efectivamente exponenciemos, aumentemos las posibilidades de liderazgo de tu hijo? O en el caso contrario, si tienes a un hijo retraído, pues que no sea ya un determinismo y ya, pues su hijo se va a quedar siguiendo, no es macho alfa. ¿Cómo hacemos para que efectivamente se le pueda sacar ese espíritu emprendedor? Muy buena pregunta. Este programa está diseñado entre mexicanos, en una iniciativa que con una comitiva de socios mexicanos que tengo el honor de encabezar, con socios en Canadá. ¿Por qué comento esto? Lo comento porque en Canadá tenemos talento científico que nos ayuda a identificar los reactivos con los cuales estamos identificando los talentos y las competencias de los niños.
pero también a la hora de interpretarlo con el algoritmo, los psicólogos nos hacen una serie de recomendaciones como papás y hacen de las actividades comunes de la vida cotidiana de la familia factores constructivistas para los niños. Por ejemplo, eres retraído, José Carlos, pues sabes que cuando vayas con tus papás a un restaurante el fin de semana, tú te vas a encargar de pedir la comida, tú te vas a encargar de pedir la cuenta, te vas a encargar de revisar la cuenta. Es un buen ejercicio. Es decir, son ejercicios pero con base en la actividad cotidiana, de tal suerte que puedas tomar ventaja de esas cotidianeidades para desprenderte de tus fantasmas, porque también mucho de las situaciones que tenemos en las conductas es justamente eso, ¿no? Los fantasmitas que tenemos internos. José Carlos, a mí me preocupa como mamá, como persona adentrada en este tema de los hijos, que por momentos esperamos demasiado de ellos. Sí. Es como demasiadas expectativas puestas, porque entonces vienen de la estimulación temprana, pero luego pasan a la otra estimulación, pero entonces hay que hablar 17 idiomas, pero entonces hay que escribir, pero entonces hay que leer cada vez más joven, pero entonces, ¡ay, qué angustia! Y jugar bien fútbol. Y no, qué angustia, qué angustia. Uh-huh. Yo creo que paran el mundo porque los niños se quieren bajar. Uh-huh. Luego no van a resultar buenos para nada, ¿no? Cierto. Entonces, ¿cómo mediar eso? Mira, el lema, Fernanda, en Yanqui es trabajando con la seriedad con la que juega un niño. Y justamente queremos eso. O sea, los adultos, como le digo yo a los papás, vamos a sacar nuestro niñodonte. Vamos a sacar nuestro niñodonte y vamos a permitirnos disfrutar lo que hacemos. Y a los niños les enseñamos que la riqueza, invariablemente, salvo una niña, nosotros trabajamos en colegios particulares y ojalá me pregunten por qué, pero estamos trabajando nada más en escuelas particulares. Pues si quieres decirlo, contéstalo. En escuelas particulares. Porque y en las escuelas particulares solamente una niña de 100, una generación de 100, solamente una niña me ha dicho, José Carlos, ¿qué es riqueza? Bueno, depende de qué estés preguntando. Si es en términos espirituales o es en términos materiales. ¿Qué edad? Todos los niños, 10 años. Todos los niños te dicen, es el Apple Watch, es el carro, es el viaje, es la casa, es el bien material. Nosotros partimos de la premisa de que mientras tengas los satisfactores resueltos, tienes frío, tienes que cubrirte, tienes hambre, tienes que comer, tienes amor, tienes cariño, tienes una escuela. Si además empiezas a enfocarte en algo que te apasione y te empiece a redituar, afortunado en la vida. Lana es consecuencia. No es el fin, sino se vuelve la consecuencia, pero entonces empiezas a desplegarte en la vida con algo que te apasiona. Tú me preguntabas algo muy interesante. ¿Cómo le hacemos para que los niños no tengan ese estrés? Bueno, pues los dejamos ser. Y entonces, si Gonzalo es el emprendedor y Fernanda es la intraemprendedora y yo soy el colaborador, entender que nuestro éxito va a ser una consecuencia de nuestros 3 talentos. Ninguno es más que el otro. No, él no es mejor por ser el emprendedor, ni tú por ser la que está dando las ideas para que no se haga obsoleta la idea de Gonzalo, y yo por abrir puertas. Es una relación simbiótica donde el éxito viene por decantación de nuestros talentos. Qué bueno está eso. Y qué bueno que los niños puedan aprender lo que se necesita, la colaboración entre las distintas personalidades para tener éxito como sociedad. Porque luego creemos que el éxito viene del líder. No, el líder no puede hacer nada. Correcto. Si no tiene un equipo y si no tiene alguien que efectivamente sea el cerrajero y si no existe también esa idea que ayude al cerrajero a poder abrir la puerta. Correcto. Y fíjate, algo que está en boga en el mundo es que los chavos universitarios, por ejemplo, o sea, ya que estén grandes, ya que tienen maestrías, doctorados, tengan en su currículum una ONG. Uy. Si ya crearon una ONG, están dentro del mundo competitivo, están dentro del mundo de los exitosos. Tener conciencia de una ONG es este equilibrio que te decía esta chavita de 10 años. Totalmente. Es la riqueza espiritual, es la riqueza social, es la riqueza de ayudar al otro. Es bien interesante lo que está sucediendo a nivel competitivo en el mundo. En el mundo. Y la importancia de, perfecto, tú estudiaste licenciatura en tal, doctorado en tal, maestría en tal madre, hablas tantos idiomas, haces tal, perfecto. Y además, si tienes la creación de una ONG, estás hecho. Y tienes toda la razón. Y sabes una cosa, Fernanda, Yanqui se enfoca en escuelas privadas que, si lo quieres ver desde un punto de vista en este mundo maniqueo entre el fifí y el pueblo sabio y bueno, yo no los catalogo así, yo los catalogo como personas que tienen unas oportunidades
que verdaderamente son para darse cuenta que es una bendición. Las empresas que tienen ahorita muy bien copada la educación superior, buscando talento, buscando innovación, empoderando e incubando negocios, tienen descuidada la educación pública, la educación básica. Estas empresas, cuando empiezan a empoderar este tipo de iniciativas como yanqui.org, tienen la posibilidad de tener la licencia en sus corporativos para poder entonces crear una empresa completamente democrática donde los socios y sus hijos que van en escuelas AAA privadas, los gerentes que van en escuelas AA privadas, déjenme hacerlo muy esquemático, y toda la base de la pirámide colaborativa del corporativo que van en escuelas públicas puedan hacer estas empresitas dentro del seno corporativo y entonces sí podamos impactar por la iniciativa privada a la educación pública, porque no le veo de qué otra manera pueda haber un impacto real en la educación pública. Te propongo, José Carlos Martínez, por parte de Yanqui y de otros foros educativos, hacer una mesa sobre educación en México. Uy, me encantaría. ¿Cómo le vamos a hacer este tema? Porque si no salen los privados a ver por los públicos, pues ya estuvo que la Miss nos dio un taconazo en la cabeza y volvimos a lo mismo de siempre. Y vamos a hablar del cambio y el cambio en serio. Gracias. Los datos de Yanqui, por favor, si eres tan amable. Claro, www.yanqui.org. Yo soy José Carlos Martínez y ahí están los puntos de contacto. Explore facts, get answers. Así es. Vamos a explorar los hechos de los niños y vamos a encontrar las respuestas para este país. www.yanqui.org. Flaquiguapo, ¿qué más? La nota del día. Mañana te voy a platicar la nota del día, que realmente es... Ayer se estrenó en HBO el documental Leaving Neverland. ¿Y? ¿Te acuerdas lo que hemos platicado aquí desde hace mucho tiempo? A ver, Escucharlo de los presuntas víctimas de Michael Jackson, si es tener el hígado, necesitas tener un estómago muy duro. De hecho, yo le cambié. Les digo algo. El otro día tuve una discusión ahí. No discusión, un cambio de opinión con mi hija. Estaba yo viendo una serie muy violenta, buenísima, pero demasiado violenta, que es Vis a Vis. Uh-huh. En el capítulo donde se escabechan, dije, ya no puedo más. Esto ya me está afectando enormemente a mi estado de ánimo, en fin. Y entonces, comentando con mi hija, me dijo, mamá, es que eso no te perjudica. O sea, ve, lo que ves, pues sabes que está filmado, sabes que está allá, sabes que no es la realidad. Y le dije, no, aguas, no te me andes confundiendo ni tantito. Porque, ¿qué crees? La realidad supera la ficción. Y claro que te afecta, porque es un alimento a tu alma, a tu espíritu, a tus ideas, a tu mente. Y si tú nomás estás viendo puro cochinero, pues cochinero vas a tener. El único matiz aquí es que estamos hablando de una persona real que sigue siendo admirado por millones de personas en el mundo. De eso platicamos mañana, si te parece. Platicamos mañana. Lo que sí les recomiendo, ¿ya viste la serie esta de Las Chicas del Cable? No. No, sí, véanla. Son unas telefonistas. ¿Ya las viste? Sí, ya la vi. ¿Y? Me encantó. ¿Verdad que sí? Sí, es ¿Qué año es los 40? 40. Los 40. Ajá. Donde la mujer no existía para nada. Al marido para tener una cuenta bancaria. O sea. No se podía divorciar a menos de que uno de los dos se muriera. Sí. Vale la pena, Las Chicas del Cable. Bueno, seguimos platicando mañana. Ya que estoy hablando de tele, nada más un mensaje. No, Rodrigo, no os voy a decir de tus coaches, no los voy a decir. Que lean en Excelsior quiénes son los coaches de la box, mejor. Coaches. A mí la palabra coach, fuera del deporte, me causa ronchas. No sé por qué. Coach es este entrenador, ¿no? Que te hace sudar. ¿No te gusta el anglicismo? No me gusta el coach de vida. Ah, bueno. O sea, el coach de entrenador se agradece enormemente, deportivamente hablando. El otro creo que está muy... Como el amor está muy sobado, ¿no? Y bueno, ¿y nuestro noviazgo? Pues ya se acabó por hoy. Chatelas. Así el trato, ¿eh? Así arranca. Volvemos.
Quiero saludar con enorme gusto a José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional. Tuve la oportunidad de conocerte el año pasado. Has sido parte integral, importantísima del equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Los lunes en punto de la hora, de las 12, de la segunda hora del programa, y ahora extendiéndonos media hora antes de esa hora. Es una locura lo que ha pasado contigo, el nivel de credibilidad, el nivel de información, los tamaños para presentar la información tal cual, explicarnos en estos micrófonos sin temor a nada ni a nadie. Y recibes un nombramiento que quiero que compartas con nosotros, y que a pesar de ese nombramiento, y gracias también a ese nombramiento y con ese nombramiento, seguirás formando parte de este gran equipo de trabajo. Y eso no hace, Óscar, más que demostrar el equilibrio, y que podrás estar dentro de la Cuarta Transformación, pero también estás dentro de un medio de comunicación en el cual hablarás como seguirás hablando y como has hablado hasta ahora, ¿no? Y eso me da mucho gusto porque significa pluralidad, significa libertad de expresión, que aquí la tienes siempre, significa un compromiso con México, más allá de un compromiso con un partido o con una persona o con una circunstancia. Y yo creo que esto te va a llevar más lejos todavía. Pues mira, primero que nada, muchas gracias porque, como te lo expresé en redes sociales, nunca tuve... No digas esto, no. Ten cuidado con esto, no vayas a comentar esto, bueno. Ten cuidado con este tema. Uno le atora, O sea, a los trancazos en consecuencia, pero no, el previo no hay. A lo que viene. Mira, la verdad es que fue algo que no esperaba, esa es la realidad. Se dio una reunión con el consejero jurídico del presidente de la República. Yo había externado una gira nacional donde había querido participar para la Fiscalía Autónoma Independiente, y había hecho un programa nacional pues de cómo se encontraba la PGR y cómo quisiera la gente que se migrara para una fiscalía. Y muchos te apoyamos en ese sentido, y bueno... Y mucha gente me apoyó en ese sentido, en redes sociales pues, pasó así. Pues tengo la fortuna de conocer a Julio Scherer, conocí a su señor padre, no lo conocía a él, y la verdad un hombre muy austero. Yo ya había ido a Los Pinos anteriormente, a esa oficina, pero en Los Pinos tenían una y otra en la presidencia, pero haz de cuenta que estabas entrando pues, a una galería de arte, obras por todos lados, los consejeros del presidente, recordemos que desde el 96 es una Secretaría de Estado que funda Cedillo. El tercer consejero jurídico es un secretario de Estado, es el que está más cerca del presidente de la República, y lo hacen pues, para ver los temas completamente jurídicos. En el caso del presidente de la República, yo había discutido mucho con Peña Nieto porque su consejero jurídico no tenía cédula profesional. ¿Qué estás diciendo? Que Castillejo estuvo la cédula hasta el 2015. Antes no tenía cédula profesional. Y entonces estaba haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque cómo le había permitido el presidente a alguien que no tuviera cédula de ejercer como consejero jurídico, y nadie dijo nada, los colegios de abogados, al final de cuentas, pues eso sacó todo el reportaje. Y después de ver esas oficinas ostentosas, pues llegas a una oficina con un hombre simple, sencillo, ni siquiera se sentó al otro lado de la oficina del mostrador, se sentó a un lado y me dice, pues ya vimos qué es lo que quieres hacer, quieres colaborar con la Fiscalía en la ley, y pues me interesa bastante, y dice, bueno, pues te hacemos la invitación para que te incorpores y nos puedas ayudar a hacer la ley de la Fiscalía de la República. Bienvenido. ¿No hay ley? No es que no haya ley. El problema es que hubo una migración de lo que era la PGR a la Fiscalía, y la ley como tal, recordemos que antes en la PGR tenías 4 o 5 subprocuradurías. Hoy ya no, hoy tienes derechos humanos, tienes la anticorrupción, tienes otra que es la Fiscalía de Derechos Electorales y la Fiscalía General. Pero faltan bastantes unidades. Falta la de homicidios, la de aprehensiones, la de delitos fiscales financieros. Faltan bastantes unidades de la Fiscalía que no están. De hecho, ni siquiera hay organigrama. Eso hay que empezar a implementar. ¿Tú lo vas a hacer? Eso me va a tocar colaborar con la gente de la consejería para poder opinar y poderlo hacer. Y lo que les dije bien claro, oigan, con todo respeto,
Yo lo que quiero es que se aplique la ley. Estamos en las mismas circunstancias, que se aplique la ley. Entonces, tu nombramiento, Óscar Valdés, es... Es en este momento ahorita es estar como asesor del director jurídico de la Presidencia de la República, del consejero, para pues encabezar, vamos a llamarlo así, las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía, el organigrama general, de las nuevas unidades que tienen que crearse, para que tengan gente capaz, para que sea gente capaz, para que sean autónomos realmente, que eso es lo importante, y que realmente las conductas se castiguen. Y lo más importante, hay un rezago impresionante de carpetas de investigación o de averiguaciones previas, que yo ya lo había hecho en un estudio nacional. El problema es que más del 40% de esas carpetas de investigación son por jurisdicción. ¿Qué significa? Que ni siquiera tenía que haber tomado la PGR esas carpetas porque no son delitos que competan al ámbito federal. En algo tan simple, es por corrupción. ¿Por qué? Porque el MP se acepta una lana, porque lo ordena el delegado que lo haga, o desde arriba, abren la carpeta de investigación sabiendo que no es un delito federal. ¿Y qué es lo que va a pasar después de 1 año, 2 años? Pues llegas al amparo y te dicen, no, pues sabe que Pues lo que no es hemos delito. visto, ¿no? Y entonces, ¿qué Todos es lo que salen pasa? por amparo. Y entonces o no entran. O no entran. O el problema, ¿cuál es? El problema entonces es que engañas a la gente y lo único que haces es retratar la justicia. Pero a ver, lo que entiendo hoy en día, Óscar Valdés, es palabras muy sencillas. Si tú encuentras a una persona corrupta o a una empresa corrupta, un abogado corrupto, un MP corrupto, en fin, ya no averiguas. Primero se va a la cárcel y ya luego averiguas si es culpable o no. Bueno. Ya no sale bajo fianza. ¿O cómo es No es ahora? correcto. A ver, recordemos que se modifica ¿Es la correcto Constitución. eso? Sí, es correcto. Se modifica la Constitución para la prisión preventiva oficiosa y se ingresa el delito de corrupción. ¿Qué pasa con esto? Antes, para poderte detener, la PGR lo que hacía nada más que es que te aventaba al aire delincuencia organizada y procedencia ilícita, que fue lo que le pasó al maestro Elvester. Y con eso todo el mundo se quedó, los gobernadores, todo el mundo se quedó, Padres, todo el mundo se quedó. ¿Por qué? Porque Duarte, porque realmente no tenía sustento para poderlos encerrar por la prisión preventiva oficiosa. Ahora, cuando se es delito de corrupción como tal, el que tenga un acto ilícito, un hecho ilícito que lleve a la corrupción, automáticamente es prisión preventiva oficiosa. Ya no van a alcanzar fianza. Y con esto vas a enderezar bastantes carpetas de investigación por ese delito. ¿Esa va a ser tu chamba? ¿Ese va a ser tu trabajo? A ver, mi chamba como tal va a ser que se aplique realmente en ese organigrama, especificar realmente los alcances de esa legislación, qué delitos sí, qué delitos no, cuáles son federales, cuáles son locales, qué unidades se van a hacer cargo, qué unidades no se van a hacer cargo, y lo más importante, que no haya impunidad. Yo le dije al consejero presidente, consejero, con todo respeto, se va a aplicar la ley, me dice, a quien sea y a rajatabla. Y es orden del presidente de la República. O sea, en ese sentido dije, entonces sí le entro. Ahora sí, ¿dónde me siento? Présteme los lápices, deme gomas y arrastrarle el lápiz. A ver, perfecto, Óscar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no va a haber amnistía? No. ¿Quiere decir que sí, consulta o no, resultado No, o no? a ver. ¿Por qué va a haber una consulta? Digo, la consulta es lógica, el resultado de la consulta de si quieres que se investigue la corrupción, pues la respuesta es sí. Pero a ver, a lo que voy es a lo siguiente. Tenemos que tener una cosa no entendido. El que tiene que castigar los delitos y es sin consulta o con consulta, pues, es la fiscalía. Es el responsable. Pues eso no de se aplicar la consulta ley. más bien, ¿no? O sea, Es es un aplicar la error. ley, punto. Aquí el asunto, ¿cuál ha sido? Para decisiones políticas, obviamente requieres una decisión política. Una jurídica no la tienes que consultar, tienes que aplicarla. El problema que tenemos hoy es que hay un vacío en la legislación como tal, porque hay unidades que no existen, que tienes que crearlas. Inteligencia financiera, delitos financieros, homicidios calificados, decisión de órdenes de aprehensión, lo que ¿No era la existía CEIDO. todo eso en Plataforma Eso, México? No, es que eso estaba con la PGR anteriormente. Ya no existe la PGR. Hoy hay una Fiscalía General de la República. Queda claro. Entonces tenemos que hacer todo ese andamiaje para que funcione la Fiscalía y dé resultados. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso para irnos a pausa? Óscar? Exageradamente, mes y medio, no más. ¿En mes y medio Sí. arrastran el lápiz Sí. y tienen todo? Yo ya tengo el 40% avanzada. Ya más concentrarme con académicos, con litigantes, presentársela al consejero presidente, al presidente, cámara y vámonos. O sea, eso Y se tiene que empieza a hacerse aplicar allá. la ley. Y tiene que aplicarse entonces la ley.
Porque eso es lo importante. Ahorita, ¿cómo vas a aplicarla si no tienes ni siquiera el organigrama? Ahora, para regresar de la pausa, ¿cómo hay un político corrupto? Ay, qué raro, hay muchos en la lista, ¿no? Pero, ejemplo, hay un político corrupto. Ese político corrupto en algún momento dependió de mucha gente a la redonda para poder lograr su corrupción. Sí. Pero esos que detuvieron en su momento, pues no están pagando nada. Duarte es de risa. Bueno, Karime Macías, que la mandan llamar. Mi pregunta es, ¿qué no es ciudadana inglesa ya? Sí, y, sí. y entonces puede venir a México o es pura faramaya? Bueno, lo que vamos a ver, no conozco, lo que vi es que la PGR había pedido la extradición y la Fiscalía también la volvió a pedir. Pero, Yo sé que hay un amparo, no he checado el amparo de Karime Macías, sé que le dieron la expresión definitiva y pues tienen que esperarse hasta que un juez decida. no, bueno, me doy. Entonces, ¿cómo vas a atrapar a los malos? Es la pregunta. Por porque, los empresarios. a ver, con eso regresamos. ¿Cómo que por los empresarios? A ver, ahorita regresamos con eso. ¿Quién qué tal, Fernanda? Somos QTF. Óscar Valdés, ¿cómo te vamos a decir ahora? Bueno, evidentemente doctor en Derecho Constitucional, pero ¿cómo te gustaría que te presentáramos ahora en ¿Qué tal, Fernanda? Pues lo mismo, o sea, a final de cuentas todavía yo creo que el cargo no hace al hombre, exactamente es lo mismo. Pues, como la gente me ha conocido hasta hoy, vamos a esperar a que decida el presidente, pero ahorita voy a estar como asesor ahí en la consejería. Pero síganme Jurídica. diciendo Óscar Valdés, la Consejería Jurídica de Gobierno, exactamente es lo mismo. Voy a ser... Entonces, abogado. Abogado, es lo Doctor en mismo. Derecho Constitucional. Exactamente Que lo vas mismo. por el honoris causa número 16, por sí, cierto. ya me dieron otro En Cuba. En Matanzas, Cuba. Matanzas, Cuba es precioso. Pues, Es bien bonito, es un lugar bien bonito. porque no vayan Tráete de ahí unas santero, ¿no? cañas. No, como un santero. Ay, no, ay, qué divino. No, unas cañas. Ahí nace la santería. Ahí nace la santería. Ahí nace. En Matanzas, Cuba. Bueno, pues allá vas a recoger tu honoris causa. Decíamos, ¿cómo le van a hacer, Óscar, para entonces poner a los corruptos en su lugar? Y contestaste antes del corte, vamos por los empresarios. Sí, a ver, mira, esto es bien simple. A ver. Para que un gobernador o un funcionario público X delinca o se tome dinero del erario, pues requiere de un empresario. Requiere que alguien que haga empresas, porque ¿cómo sacas el dinero? ¿Forzosamente? Sí, forzosamente, o sea, no te lo dan en efectivo, ¿verdad? Le ordena al secretario de Finanzas, a ver, págale a fulano de tal. Ellos hacen ingeniería financiera, arman empresas, un empresario que tenga prestigio, en ocasiones otros son inventados, toman ese dinero, lo meten a sus cuentas y lo sacan. Entonces, ahí es donde realmente vas a poder comprobar el delito del enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque alguien que no tenía dinero ya lo tiene. Y ¿Qué entonces, caso te viene a la mente para poderlo más o menos? los casos de Veracruz, por ejemplo, de las empresas que les pagaron, que son inexistentes, que les pagaste 30, 40 millones de pesos, empresas que no están, que no existen, que no tienen registro, Perfecto. pues sobre esas empresas. Pero los si empresarios. pero ¿quiénes son? No, es que el problema, te voy a comentar cuál que es. ahí está el tema. El problema es que lo que hizo la PGR se va directamente por la cabeza para hacer todo mediático. Y detienes al gobernador. Recuerdo que Sergio Cabrera, los estás acusando de corruptos, no de idiotas. O sea, hacen una ingeniería financiera impresionante que a final de cuentas estás culpando a un gobernador que dio la orden para bajar dinero y que muchas veces ni siquiera él sabe cómo se bajó el dinero. Pues es muy difícil que se lo O compruebes. sea, nunca se han ido por las cabezas. Han ido por las cabezas pero sin sustento. Hoy lo que tienes que hacer es un sustento. Antes de que vayas a llegar a denunciar a alguien, tienes que tener los elementos y la investigación que esté sólida para ver qué le vas a comprobar. Por ejemplo, si a Duarte le hubieras agarrado a los empresarios que ¿Sí, a ya quién? tenías, a Duarte, Ajá. le agarras a los empresarios y a las empresas que ya tenías, que tenían el dinero, que no existían, les avientas peculado y este nuevo delito que es corrupción, no se van. Y entonces sí les clavas delincuencia organizada porque son dos o más. Pero espérame. ¿Quién hace esa denuncia? La PGR, los estados, las entidades, los de la federación. O sea, una de las cosas que se van a facilitar ahora, dentro de los delitos graves, es que cualquier persona va a poder denunciar.
Ya no es que tiene que ser, pues, tienes que ir a ratificarse, la gente no iba, o también tenía miedo, ¿no? Pues denuncias una banda de lavado de dinero, imagínate, pues a qué te atiendes, ¿no? Todavía quería la PGR que fuera la gente a levantar su denuncia, pues ¿cómo vas a denunciar? O sea, si es delincuencia organizada, te van a matar. Entonces, una parte importante, primero es que la gente vuelva a confiar en la autoridad. Pero ahí tengo una segunda, tantito, me parece importante dialogarlo. ¿Qué pasa si a mí me acusas de algo y no soy culpable? Bueno. Ya me fui al bote y en lo que averiguan, yo ya me estuve en el bote. Bueno. Y no soy culpable. Sí, a ver, a lo que voy. Porque tiene Sí, que sí. ver un poco con esto de quitar el fuero. Sí. O sea, el fuero tiene sus dos filos. Sí, así es. O sea, el temor el temor fundado que la gente tiene es que le acuses de algo que no se lo puedas comprobar y vayas a prisión. Literal, ese es el temor de mucha gente. ¿Por qué requerimos que se haga una ley orgánica funcional y un organigrama establecido? Para que cuando te denuncien realmente por cosas que se te puedan comprobar. No que sea petición de parte, que a alguien le caes mal por encargo y te van a dejar en prisión 7, 8, 9 meses o un año y luego usted disculpe, ¿no? No. También hay una figura que queremos meter, que yo os voy a impugnar. Recordemos tipo la ley Rico en Estados Unidos, la famosa Scarface. Si yo te acuso y no te compruebo Me voy que eres yo. culpable, aparte que olvídate que de una sanción del servidor público, el Estado te repara el daño. Para que entonces piensen 3 veces en hacer tonterías. Porque el problema cuál es, hoy por hoy lo que estamos viendo, lo que yo vi a nivel nacional, es que te acusan de lo que sea y no te lo comprueban, pero pues ya te dejaron el golpe. Y pues ahí después ve. O peor, Oscar, digo, no minimizo esto, al cabo es corrupción o al cabo es mentir, pero, caray, ¿cómo es posible el saqueo que hubo en México y que están libres y viven pero en la gloria? El problema que tenemos cuál es. A esos no se va a volver a poner un procedimiento para A que ver, mira. verdaderamente Duarte no... Porque dijimos que iba a salir en 3 años, ¿no? Sí. O sea, mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Pues imagínate. Lo que va a pasar, por ejemplo, y yo creo que a eso va la ley de la fiscalía, es aplicar la ley en general. Yo no creo que nadie se vaya a escapar de la aplicación de la ley. No le compete al presidente de la República, le compete a la Fiscalía. El presidente no es fiscal. El presidente depende de la República. Y en esta autonomía, pues vamos a llamarla entre comillas que se da porque no es un fiscal autónomo al 100%, esa autonomía que te da la ley te va a permitir que hagas una investigación general para poder aplicar la ley, que es lo importante. Si no tienes una estructura real, porque no se tiene como PGR, no se tenía. Se tenía un encargo, bueno, te voy a dar un dato duro. En la PGR hay carpetas de investigación que ya he visto, que una unidad tenía la carpeta 3 veces, con gente diferente, con la misma carpeta. O sea, estaba inventado. Y a la pobre gente la traían a la vuelta. Y eso suma 40,000 Y expedientes. entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues Esos imagina- Desde mi trinchera. Pensemos en el señor Hertz Manero, que esa es su chamba. O sea, su Sí. chamba es agarrar a los malos. Sí. ¿Sí? Pero si él quiere irse por determinados malos porque tiene interés propio de irse por determinados malos, ¿qué le va a impedir adelantarse o no, vengarse o no, priorizar o no determinados expedientes? Que la gente que va a estar en las unidades de investigación son autónomas. Ahora sí va la autonomía. Entonces no van a ser sus empleados. Van a responder directamente a otra autoridad. Es el contrapeso que hace falta. Porque antes llegabas a una organización y dejabas todo en manos de Lutero. No, a ver, espérate. Necesitamos contrapesos. Que las unidades son autónomas, que no intervengas. Así está prácticamente en la ley. ¿Y qué es lo que se trata ahora? De que eso es una realidad. Y que llegue la gente capaz y que llegue gente capacitada a esos cargos para que no sean cuestionados. ¿Por qué? Porque en estos momentos va a depender del licenciado Gertz Manero, sí, pero también va a depender de que el Senado ahora sí vea los perfiles que se están presentando para esas unidades. Y también la gente, o sea, a final de cuentas tiene que entender la gente algo importante. Y así como usan las redes a veces para todo, pues que usen las redes también para opinar, los que saben, los que no saben, pero que vean los perfiles de la gente que se va a necesitar para que esas fiscalías sean autónomas. Por ejemplo, vamos a verlo frío. Los fiscales que están nombrados abajo de Gertz Manero no son gente de Gertz Manero, Ortiz Pinchetti no es gente de Gertz Manero. Tú no eres gente de Gertz No soy gente de Manero. Gertz Manero. O sea, obedecemos al interés de la República, sí,
pero no somos gente de Gers Manero, somos ciudadanos. Yo en mi caso no tengo partido político, apoyamos al presidente Andrés Manuel de las redes progresistas, que hoy va a ser un partido, pero antes un movimiento. O sea, no pertenecemos a un partido político, no tenemos una línea de Morena. Yo me estoy incorporando, ¿por qué? Porque quiero que se aplique la ley de este país, que es lo que he estado luchando y diciéndole. Entonces así ya me pasaron del otro lado del mostrador. ¿Qué tengo que hacer? Porque se aplique la ley. Eso es lo que más principal. les vale. Lo que pasa es que no se puede decir amnistía así No, sacado de la manga, o fíjate que a unos sí y a otros no, o fíjate que usar por venganza, decir, ustedes quieren que los corruptos se vayan al bote, oiga, que no pregunte. ¿Qué no le parece irreverente preguntar? ¡Claro que queremos! Mira, ¿Cómo? Cuando yo le pregunté... ¿O tú no? No, claro. Cuando le dije al consejero presidente de qué se trataba el objetivo fundamental, conmigo fue muy claro, aplicar la ley al que sea. Y entonces ¡claro! Entonces sí le entramos. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero entonces van a sacar a los de la cárcel de ahora para entonces ahora sí meter a los sucios. ¿Cómo? No, yo creo que se va a hacer, se puede hacer se van a rehacer investigaciones, vamos a ver la legislación. Esto es bien importante porque yo no voy a prestarme a que hagas algo indebido en una ley que pueda ser cuestionada, sino que sea una ley realmente que garantice derechos humanos y que esté apegada a la Constitución. Somos un país de leyes. Pues eso es Estado de Derecho. Yo no permitiría que nadie te acuse de algo que no has cometido. Eso me hace una barbarie. O sea, literal, si pedimos un cambio que queremos que al que vas a acusar realmente tengas pruebas de culpabilidad y realmente regrese las cosas, regrese el dinero y pague con prisión o que pague con sus bienes. La gente lo que quiere es que el dinero se regrese. Pues claro, y a mí qué me importa que si está, que regrese el dinero que se robó. Mira, la gente de Tabasco, 9 generaciones de Veracruz van a pagar no te vayas tan lejos. El secretario de Finanzas de Tabasco y el gobernador de Tabasco no han regresado un solo peso y se fueron. Un peso regresaron. Un peso. Bueno, ¿se va a regresar ese dinero? No, sí. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro que se va a regresar. Queremos buscar en la legislación y yo creo que el licenciado Gers lo va a hacer. Y el presidente de la orden fue aplicar la ley, sin miramientos, ¿eh? Para mí me dijeron aplicar la ley al que sea, eso es aplicar la ley. Y así lo entiendo. Nos queda un minuto, Oscar, para vernos el próximo y escucharnos el próximo lunes. Me preocupa algo, y esto lo digo como ciudadana y alegarle. La edad de Gers, la edad de los representantes. Me preocupa el ritmo de vida que están viviendo, me preocupa mucho los pocos descansos, me preocupa mucho el estrés que viven. Tú lo estás viendo adentro. Sí, y la edad que tienen, me preocupa mucho. A muchos nos preocupan porque lo que menos quisiéramos es que justamente le pase algo a alguien, porque ya nada más eso nos falta, ¿no? Esta declaración de Tatiana Cloutier, el fin de semana de envenenamiento al presidente, pues, híjole, pues sí se te ponen las tripas de moño. Porque si entonces era candidato, imagínate hoy como presidente. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la edad? ¿Qué pasa con el tema de las capacidades? ¿Qué pasa con el tema de no vaya a ser la de malas? ¿Quién queda de acuerdo a un gabinete que tú estás viendo que es mayoría de edad? O sea, es decir, están grandes los señores y las señoras, que me disculpen. Mira, yo creo que aquí lo que dio fue a la gente que teníamos 50 años y que estábamos fuera de la política, nos volvió a rehabilitar. Porque si eres un presidente, es presidente Peña, que ya con 56 está en su casa, ¿no? 54 años está en su casa. No, y que tenía también gente que no tenía ni idea. Bueno, pues no que llegaban de pasantes aprendices. Aquí lo importante que cobrar Yo creo que aquí lo importante, así lo lee el presidente como lo está leyendo el presidente Trump. Gente que ya esté hecha. Y hay gente que en el gabinete que tiene mucho dinero, o sea, ya no van por dinero, que me van por trascender, no por el dinero. Trump, por ejemplo, toda la gente que tiene es gente millonaria que está en política participando, no van por el dinero, muchos ni cobran el sueldo, lo donan. ¿Por qué? Porque vas a dar algo a tu país, lo que decía John Fitzgerald Kennedy. No te preguntes qué te va a dar tu país, pregúntale qué le vas a dar a tu país. Yo creo que esa es la premisa del presidente. Esa es la idea. Esa es la idea, y así está. Así está, o sea, a mí sí me admira, por ejemplo, pues, cómo le entran a los trancazos, cómo van en las mañanas a las mañaneras. O sea, hay que entrarle todos los días, literal. Yo creo que a las 8 parte del gabinete está durmiendo en un hotel cercano a Palacio Nacional. Se quedan, algunos han rentado departamentos cerca de ahí para poderse desplazar, ¿no? Y también tienes que, los que no, hay una aplicación que te dan en presidencia a través de tu
teléfono para que sepas qué es lo que está diciendo el presidente, porque imagínate que toca un tema en una secretaría y tú no sabes, pues se avientan a rueda mismo, ¿eh? Bueno, pues próxima semana. Próxima semana. Yo te felicito, me da un gusto inmenso, Oscar. Confío plenamente en ti. Aquí te conocimos. No sabes lo que me comenta de ti la gente en la calle, de verdad te lo digo. Me dicen, Fernanda, si alguien, mis respetos, el espacio es contigo y con Oscar Valdés, qué manera de atorarle, qué valientes, sin pelos en la lengua, o sea, qué bárbaros. Así vamos a seguir. Literal. Este es un espacio para ti y que me da mucho gusto, porque has de haber tenido que poner el tema en la mesa. Oigan, ¿podré seguir? No, claro, a ver, yo les dije bien claro. ¿En qué tal, Fernanda? Si ya o saben no? cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, ¿va a haber restricciones? No. Entonces vamos para adelante. Sí, tuvo que poner en la mesa. ¿Podré seguir en qué tal, Fernanda? Pues sí. Ah, bueno, pues sí. Yo dije, no, le digo, oiga, ¿puedo seguir escribiendo? Si ya vieron cómo escribo, sí. O sea, sí. Sí, chéquenlo en Mundo Ejecutivo, Digo, chéquenlo en el General, Heraldo. o sea, vean cómo escribo. Y dijeron, está bien, está perfecto, es tu punto de vista. Está bien. Bueno, pues por la libertad de expresión. Vamos ahí. Pausa, volvemos. La nota el día de hoy, mi querido Andrés Oppenheimer, la das tú aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La llegada de Juan Guaidó a Venezuela, el líder opositor, el presidente ya para muchos, el hombre que va a liberar a Venezuela de las garras del genocidio, del crimen que ha establecido, impuesto, sin duda, Nicolás Maduro. Te escuchamos, mi querido Andrés Oppenheimer. Hola, Fernanda, buenos días. Fernanda, efectivamente, hace poquito más de una hora llegó a Venezuela, a Caracas, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, reconocido por 50 países, casi todas las democracias del mundo, menos México, hay que decirlo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, etcétera, etcétera. Bueno, como tú recuerdas, se fue de Venezuela surrepticiamente hace más de una semana a la frontera con Colombia, cruzó a Colombia para dirigir la ayuda humanitaria a Venezuela, toneladas y toneladas de ayuda llegada de todo el mundo que, según el plan, iban a pasar de la frontera de Colombia hacia Venezuela y que Maduro reprimió violentamente y no permitió entrar en Venezuela. Desde entonces, Fernanda, muchos de quienes hemos entrevistado a Guaidó y quienes seguimos esto muy de cerca, es la historia más grande de América Latina en este momento, la historia en el sentido de periodísticamente, la noticia, estaban 3,5 millones de refugiados en países vecinos, se anticipa, la OEA estima que podrían llegar a 10 millones de exiliados en toda América Latina en los próximos 4 años, si esto sigue así, hambre, muertos, etcétera, etcétera. Bueno, quienes seguimos muy de cerca esto, Fernanda, teníamos bastantes temores de que Guaidó había cometido un error al irse de Venezuela para Colombia, porque el temor era qué pasa si no los dejan, no lo vuelven a dejar entrar, porque el régimen de Maduro, a través de sus jueces amigos, dictó una orden de prohibición de salida del país. Y había mucho temor en círculos diplomáticos, Fernanda, de que no lo dejaran entrar, de que no lo dejaran volver a entrar, y si no lo dejaban entrar, realmente, Fernanda, yo creo que por bastante tiempo se acababa todo este movimiento para restaurar la democracia en Venezuela. Porque una cosa es un líder en el exilio y otra cosa es un líder dando la pelea de adentro. Y si Guaidó se quedaba fuera, difícilmente hubiera podido mantener el nivel de activismo político en contra de la dictadura de Maduro. Entonces, varios diplomáticos me dijeron la semana pasada que ellos mismos tenían mucho miedo porque decían que la vía por la cual se había ido de Venezuela ya no estaba disponible. Mi lectura de eso era que obviamente él tenía militares venezolanos
que miraron para el otro lado, que lo dejaron cruzar la frontera hacia Colombia, pero esos militares probablemente estaban entre los 500, 600 que desertaron, que cruzaron en la frontera hacia Colombia en la última semana, o bien ya tienen miedo de volver a dejarlo, tuvieron miedo de volver a dejarlo regresar al país. Cualquiera fuera la razón, ya no estaba disponible esa vía y no se sabía bien cómo iba a volver. Bueno, esta mañana, y ahora sorpresa a todos, volvió en un vuelo comercial de Panamá. Lo esperaban en el aeropuerto de Maiquetía o de Caracas, y hay que sacarse el sombrero ante estos diplomáticos, embajadores de Alemania, de los Países Bajos, de España, de varios países latinoamericanos, de gobiernos, interesante, ¿no? El gobierno de izquierda de España, varios gobiernos europeos de centro izquierda, bueno, todos estaban esperándolo en el aeropuerto de Caracas para ser testigos, si lo tenían, y hacer las denuncias correspondientes. Y bueno, entró, lo dejaron entrar. Yo creo, Fernanda, porque la gran pregunta es ¿por qué Maduro no lo ordenó arrestar? Y la única respuestas posibles son o que las Fuerzas Armadas, o que Maduro no se sintió suficientemente fuerte como para pedirle a las Fuerzas Armadas que lo hagan porque no lo hubieran hecho. Es una especulación esta, porque recordemos que la semana pasada, en la represión al cruce de la frontera de la ayuda humanitaria, no fueron las Fuerzas Armadas las que reprimieron, sino principalmente lo que ellos llaman los colectivos, estos grupos paramilitares organizados por Maduro. Entonces, una posibilidad es que los militares le hayan dicho a Maduro: este no es nuestro asunto, esto es un tema porque Maduro no se haya animado a pedirles, o quizás hasta más probable que Maduro haya calculado que el costo político de arrestar a Guaidó cuando está en los ojos del mundo, cuando hay cientos de periodistas extranjeros en Caracas, donde están todos los embajadores esperándolo en el aeropuerto, hubiera sido demasiado alto como para arrestarlo hoy, lo que no quita que lo hagan en semanas o meses, cuando ya el mundo ya esté mirando hacia otro lado y Venezuela deje de ser, si es que deja de ser la noticia del día. Yo calculo, lo más probable es esto último, Fernanda, que Maduro haya dicho ante esta situación, o sea, no puedo hacerlo, vamos a esperar, el costo político va a ser menor. Sea lo que sea, Fernanda, este joven, porque es un joven, tiene 35 años, mal orador, un hombre sin mucha experiencia política, pero a pesar de todo eso, va a ser un héroe para muchísimos venezolanos, porque lo que hizo hoy realmente, arriesgar ser arrestado, torturado, quizás hasta matado, es una obra de valentía como yo no he visto en muchos años en un político latinoamericano. Yo creo que, mira, este joven tenía un 60 y pico % de popularidad. Una encuesta de la empresa Data Analysis de hace pocos días, en febrero, mostraba que Guaidó, si las elecciones hubieran sido ahora, la semana pasada, le hubiera ganado a Maduro por un 77 a un 23%. Esto fue antes del regreso triunfal de Guaidó de hoy. A mí no me extrañaría si su popularidad se dispara muchísimo más a partir de lo que pasó esta mañana, Fernando, y Guaidó se convierte en una figura que va a aglutinar, pero si ya aglutinaba el 77%, no me extrañaría que aglutina el 95% de los venezolanos. Impresionante lo que pasó esta mañana. Este joven ha mostrado tener unas agallas impresionantes y la gente, Fernanda, no se va a olvidar de eso. ¿Cómo lo ves? Una pregunta antes de despedirnos. Estados Unidos, a través de su seguridad nacional, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dice, habrá una fuerte respuesta, así entrecomillado, contra cualquier amenaza que afecte el regreso seguro de Juan Guaidó. ¿Qué te dice esto, Andrés?
Mira, no me dice mucho, porque lo mismo han dicho todos los países y al mismo tiempo los mismos funcionarios que dicen esto, nos dicen los periodistas que no hay planes para una invasión de Estados Unidos, que no hay, por el momento, por lo menos, no se contempla ninguna salida militar. Mira, Fernanda, los presidentes de Estados Unidos vienen diciendo hace 60 años que se acabó Cuba, que la dictadura cubana tiene los días contados. Son esas frases hechas, Y sigue. como que todas las opciones están sobre la mesa, pero yo no las tomaría como sinónimos de un inminente ataque militar, porque si tú comparas, por ejemplo, esta situación de ahora con Panamá antes de la invasión a Panamá, hay muchísimas diferencias. No hay bases de Estados Unidos en Venezuela, no hay un canal de Panamá, el petróleo de Venezuela a Estados Unidos en este momento no le da mucho ni le viene porque el petróleo está bajo. Estados Unidos por primera vez en la historia está haciendo en la historia reciente, está exportando petróleo, le sobra petróleo. Yo no veo en estas frases. Hay mucho acá de política interna, Fernanda. La política siempre termina siendo política interna, y mucho de este discurso duro de Trump y de Pence, de que todas las opciones están sobre la mesa, las dicen cuando vienen a Florida, y más que para cautivar el voto venezolano, que no es mucho, es para cautivar el voto cubano-americano, que sigue la situación de Venezuela muy de cerca y que sí cuenta mucho en las elecciones de Florida, que va a ser un estado clave en las elecciones del año próximo. De manera que, o sea, son frases que, digamos, no son inusuales, pero yo no las leo como indicadoras de de algo una determinante. inminente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Pues ahí la información, mi querido Andrés, te mando un abrazo con mucho cariño, que tengas muy buena semana. Va muy bien la venta, de Sálvese quien pueda. Qué bárbaro, estás teniendo un éxito, me da mucho gusto por ti. Mucho gusto, Te mi querido agradezco, Andrés. Fernanda. Te conté que sale en China, ¿no? Me contaste lo de China, que bueno, ¿cómo te sientes con eso, Andrés? Porque que traduzcan tu libro al chino, wow, eso está... Bueno, o sea, me siento bárbaro. Por suerte no puedo leerlo y espantarme si la traducción llega a ser mala, porque el último libro, Querer morir, lo traducieron al japonés y lo único que entiendo es mi nombre. Pero bueno, confío en que la traducción sea buena y que no les hayan cambiado nada. Bueno, pues ahí te mando un abrazo, mi querido Andrés. Por favor, si Gracias, llegas a encontrar Fernanda, un libro en siempre. chino, consígueme otro para mí, ¿sí? Por favor. Ya te lo llevo. Un gran Gracias, abrazo. Andrés. Hasta pronto. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Tú y yo hacemos posible este espacio. Hashtag al aire QTF. Volvemos. Quiero saludar con mucho gusto. Él se encuentra en Caracas, Venezuela. Ron González, corresponsal de F en Caracas. Qué gusto saludarte, Ron. Un momento muy importante, este regreso, que se ha considerado un regreso valiente, estratégico, un regreso contundente de Guaidó a Venezuela. ¿Qué se está viviendo por allá? ¿Qué opinas de las declaraciones por parte, por ejemplo, de Estados Unidos en relación a este apoyo contundente que le da Estados Unidos a Juan Guaidó, en la reunión de la gente en unidos todos en pro de él, dónde está Nicolás Maduro? En fin, cuéntanos qué pasa por allá. Hola Fernanda, un gusto saludarte de nuevo a ti y a todos tus escuchas. Pues sí, como lo dices, un regreso valiente de Guaidó, porque hay que recordar que sobre Guaidó pesa una prohibición de salida del país que él desafió, que él desacató cuando fue a Cúcuta a liderar el ingreso de las ayudas el pasado sábado, bueno, el sábado 23, y se esperaba que había
había puestas la cara más radical del chavismo esperaba que Guaidó no regresara. Fíjate, hoy varios personajes radicales del chavismo han estado en contra de que no hayan detenido a Guaidó a su entrada a Venezuela. Guaidó ingresó a Venezuela a través de la principal terminal aérea que está en el estado de Vargas, pero sirve a Caracas. Para que tengas una idea, está a unos 30 minutos de Caracas. Había anunciado que regresaba, pero no dijo cómo regresaba. Muchas personas especulaban que quizá ingresara por Cúcuta, por Colombia, que ingresaría prácticamente de contrabando, pero lo hizo a través de un vuelo comercial. Prácticamente su regreso fue transmitido en redes sociales porque cuando abordó el avión se dirigió a los pasajeros. Ese video fue grabado, luego fue divulgado. Cuando ingresó al país, en la zona de desembarco había cientos de personas esperándolo. Fue recibido, la verdad, con mucho entusiasmo. Cuando salió de la terminal había una pequeña comisión policial, incluso con equipos antidisturbios. Yo supongo que estaban allí esperándolo. Guaidó regresó, pero no ni siquiera se le acercaron, no trataron de detenerlo. Entonces es un ingreso realmente valiente, estratégico, porque trata de darle nuevos ánimos a la oposición con este desafío. No sabría cómo calificarlo exactamente, pero realmente es un desafío importante al gobierno de Maduro, porque el gobierno de Maduro dictaminó que si Guaidó salía del país iba preso, y Guaidó salió, regresó y está en las calles. Está manejando él mismo en su cuenta, Juan Guaidó, está manejando el hashtag Vamos Juntos a la Calle, y esta convocatoria la hace para el día 9 de marzo, ¿estoy en lo correcto? Sí, no solamente que, fíjate, hoy es lunes, pero esta es la noticia más importante de la semana ya, no solo porque el regreso, por su regreso que le da nuevos ánimos a la oposición, sino porque de una vez planta la agenda para toda la semana. Claro. Que mañana Guaidó se va a reunir, ha anunciado una reunión con la burocracia del país, con los empleados públicos. El gobierno de Venezuela, o Venezuela, es el principal empleador dentro del territorio. No hay una empresa que emplee tanto, ni siquiera todas las empresas privadas combinadas emplean tanto como emplea el gobierno de Venezuela. Por supuesto que con una sobreplantilla y con cargos clientelares. Hay empresas en Venezuela, como por ponerte el ejemplo de la estatal PDVSA, que en su momento llegó a ser una de las principales petroleras de América Latina, incluso del mundo, que tiene aproximadamente 150.000 empleados y requiere solo 40.000 para funcionar. Esa sobre contratación que tiene el Estado lo hace el mayor empleador del país, pero como es el mayor empleador del país, controla todo, por supuesto. Claro. Hay que recordar que pese a que Guaidó se declaró presidente encargado, el gobierno Nicolás Maduro sigue al frente de todas las instituciones. Guaidó quiere tratar de traerse a estos empleados a su causa, y mañana anunció una reunión con ellos. Habrá que ver también, porque Guaidó sí ha sido muy celoso en el proceso en el que o en la forma en la que hace sus acciones, ¿no? Él puede anunciar que tiene una concentración mañana con los empleados públicos, pero no dice cómo la va a hacer, sino cuando ya está en marcha nos enteramos cómo la hará. Guaidó lo que desea es desactivar la burocracia en Venezuela, dejar a Maduro sin ese capital importante que termina siendo un capital político, porque si Maduro les controla el salario a los empleados públicos, también les controla la simpatía política. Claro, Guaidó necesita o quiere quitarle a Maduro ese poder que tiene sobre los empleados públicos, y mañana anunció una concentración sobre esto, ya mañana martes. El miércoles anunció otra concentración de calle, cuyos detalles tampoco han sido anunciados, y el sábado una gran movilización. Es decir, Ron González, corresponsal de F Noticias en Caracas, Venezuela, ¿tú crees que aquello que iniciamos juntos aquí, ¿te acuerdas el 23? Que fue la fecha en donde Guaidó apareció, por decirlo así, en escenarios, y donde hubo contundentemente, que decíamos tú y yo al aire, va a haber un antes y un después en la vida de Venezuela, aquel 23 de enero. Hoy, digamos que va por muy buen camino. Hoy se entiende que con el apoyo de
Europa, Estados Unidos, en fin, desgraciadamente en nuestro país no, Ron, que ese es otro tema que estaremos también tocando, pero vaya, nuestro país a través del presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller, pero no quiere decir que los mexicanos no estemos con ustedes, ¿no? Eso está por demás decirlo, claro que estamos. Pero, ¿cómo ves? ¿Sí va esto por muy buen camino para que Nicolás Maduro se retire completamente? Creo que se va por muy buen camino. Guaidó ha decidido o ha entendido que no tiene la fuerza para desalojar a Maduro del poder a través de la violencia, a través de la fuerza, para redundar, y ha emprendido un camino diplomático y de presiones que está dando muy buen resultado. Lo que, sin embargo, no se ha dicho es que vienen meses difíciles, vienen días difíciles, porque el gobierno, la verdad, Maduro y quienes le rodean no tienen a dónde ir. ¿A dónde podría ir Nicolás Maduro, por ejemplo, si sale mañana del poder? O Diosdado Cabello, o incluso el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Ellos tienen que quedarse en Venezuela. Entonces no van a soltar el poder tan fácilmente, pese a que Maduro no parece no haber ganado. No quiero ser contundente aquí, pero vamos a decirlo así: Maduro parece no haber ganado las elecciones de forma limpia. Maduro obviamente es rechazado por la mayoría de los venezolanos, pero incluso así Maduro se aferra al poder porque no tiene a dónde ir. Guaidó tiene que hacer que las presiones y que la presión internacional y que la presión interna poco a poco lleven a Maduro a un lugar donde o decida abandonar el poder o decida que haya elecciones realmente libres en Venezuela. Pues Ron, estaremos en contacto contigo, te mando un abrazo con mucho cariño, saludos a todos en casa, saludos a nuestros hermanos venezolanos, estamos con ustedes. La mayoría de los mexicanos, salvo uno que otro que anda despistado pensando que Maduro es la panacea, no es un criminal, es un genocida, es un tipo verdaderamente que tendría que estar tras las rejas, pero en vía de que pues la ley y la justicia lleguen a buen término en este caso, cuenten con nosotros solidariamente. Y mira, aplaudimos mucho la medida de Paraguay. La semana pasada, no sé si estás enterado, Ron, lo que hizo el presidente de Paraguay fue, no sé qué te parece a ti, pero a mí me pareció un acto humano, de una sensibilidad importante. No importa el venezolano, no importa quién sea, no importa si su pasaporte está vencido, aquí lo recibimos con mucho cariño y con muchas ganas. Sí, me parece una medida realmente importante, porque esa es otra cosa. Claro, sería un tema para otra discusión, pero hay que aclarar que en Venezuela la identidad del venezolano está secuestrada. Conseguir un pasaporte, conseguir un documento de identidad en Venezuela es una tarea titánica, y quienes desean irse del país pues tienen que pagar grandes cantidades de dinero que en Venezuela no las percibe nadie. Hay que aclarar que el salario mínimo en Venezuela ronda los $6, y para conseguir un pasaporte que esté vigente hay que pagar coimas que van desde los $1.500 hasta los $2.500, que son cantidades enormes para un venezolano común. Quizá en otro país no sean muchos, pero para un venezolano común son cantidades enormes. Y sobre el apoyo de los mexicanos, pues estoy seguro que sí lo hay en Venezuela. En México hay muchos compatriotas venezolanos, amigos míos, que están muy agradecidos con el apoyo que le brindan los mexicanos. No, pues aquí nos tienen, Ron. A través de ti, hazlo saber en tu medio, en F Noticias, que nosotros lo estamos corroborando aquí a través de los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Un fuerte abrazo, Ron, hasta pronto. Igual, muchísimas gracias. Quiero agradecer a F Noticias, una empresa muy importante, con representación muy importante en el mundo, ser parte de ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias. Les agradezco enormemente a todos los corresponsales y corresponsables de la información a través de F Noticias. Quiero agradecerles ser parte de este espacio. Para mí es un honor trabajar con todos ustedes en todo el mundo. Pausa, volvemos.
nuestra mexicana rifada el día de hoy, Ivonne Díaz de Sandy. ¿Por qué me acordé de Iván? Fíjense, previo estaba diciendo, vamos a ir a la grabación a la 1:30 a Básico FM, y ahí trabaja Iván. ¡Ay, qué chistoso! Pero no, Ivonne Díaz de Sandy, empresaria y diseñadora mexicana. Ivonne, eres nuestra mexicana rifada y has sido modelo, vendedora, fabricante, diseñadora, directora de NVI o de NVI, que es tu propia marca de ropa, fundadora de NVI Evolution. En fin, has hecho mucho. KPL, línea de productos capilares para dama y caballero. O sea, has trabajado enormemente. Pero también has pasado momentos muy difíciles. Y te has sacado adelante para ser una mexicana rifada. ¿Cómo le has hecho para sacarte adelante en momentos tan duros? Hola Fernanda, muchas gracias por tenerme aquí contigo. Fíjate que por mis condiciones de vida, empecé a trabajar desde los 15 años y fui independiente económicamente. Desafortunadamente, estas condiciones de vida no me dejaban ser una persona independiente emocionalmente. ¿Por qué? Porque te vas tomando creencias y así como sentimientos de abandono, inseguridad, baja autoestima, todas estas creencias con las que vas creciendo, y esto me hacen relacionarme de una forma dependiente. Entonces, bueno, en el área económica pues me iba muy bien porque yo estaba decidida a lo que quería, pero en el área emocional, precisamente por creer que otra persona me iba a dar la felicidad o entregarle toda la responsabilidad de mi vida, muchas veces me equivoqué porque cedía todo el trabajo de mi vida y mi empresa a mi pareja, pensando que esto era lo que me iba a traer la felicidad, ¿no? La verdad es que hasta que encontré esta, realidad, que cuando nosotros somos independientes emocional y económicamente, la verdad, hasta este entonces es cuando nos podemos relacionar de una forma sana, nos hacemos responsables de nuestra vida, responsables de nuestra propia felicidad, y es cuando por fin podemos lograr relacionarnos de una manera diferente, no solo como mujeres con el hombre, sino como mujeres con mujeres. Porque en estos sistemas de creencias, es un sistema de creencias basado en el miedo, en el cual nosotros pensamos que la abundancia es poca y limitada, por decirte, de dinero, de oportunidades de trabajo, de hombres que se van a terminar. Entonces, en este sistema de creencias estamos acostumbrados y nos educan a ser, como una competencia. Entonces, todo el tiempo competimos mujeres contra mujeres, o ahora con este feminismo malentendido de la equidad de género, competimos mujeres contra hombres. Lejos de ver a una mujer, por ejemplo, que admiramos como un ejemplo a seguir y tomar las cosas que ella ha hecho como para poder lograr lo que ella ha logrado, tratamos de meterle el pie, de juzgarla, de competir con ella. Entonces, cuando yo aprendí que esto era fundamental en nuestra vida, tomar a las personas que admiramos como un ejemplo a seguir, lejos de competir con ellas, la verdad es que me hice responsable de mi propia vida, me hice responsable de mi propia felicidad, y fue cuando las cosas fueron cambiando, porque tú vas creando tu propia vida. O sea, la vida no es un escenario en el cual tú llegas y ya está todo puesto y nada más te sientas a vivirla, sino que tú tienes que ir creando esta vida. Entonces, la verdad, así es como logré salir y dar un paso más allá, y entonces creo que toda mi vida se transformó. Y es como he podido lograr superar mis altibajos y llegar a lo que he logrado en cada diferente marca que tengo. ¿Qué le has dado a México? Mira, cuando yo entendí esta parte, la verdad es que decidí escribir un libro, y entonces este libro es donde platico precisamente todos mis retos y mis aprendizajes y lo que para mí me funcionó. Privilegiada por elección. Exactamente, el libro es privilegiada por elección. Y cuando escribí el libro, la verdad que fue una aventura maravillosa, pero también me di cuenta que muy pocos mexicanos leemos. Entonces dije, ¿de qué otra forma puedo llegar más allá y tocar a las mujeres de nuestra sociedad? Porque nosotros somos la base de la familia y somos las que influimos directamente en nuestros hijos, en nuestras parejas. Entonces creé la Academia de NVI Evolution. Es una academia en donde yo les ayudo a las mujeres y las inspiro para ser independientes económica y emocionalmente. Esto no como una lucha en contra del hombre, sino hagamos equipo. Las ayudo a tratar todo el área emocional,
ayudándolas a ¿Tienes entender. alguna especialidad, alguna carrera, alguna psicología, en fin, algo para poder guiar a estas mujeres? Yo no, pero en esta academia tengo especialistas que son del TEC de Monterrey, del ITESO, de la UP, de Maastricht University, de Duke y de Stanford, especialistas específicos en cada tema, en donde damos inteligencia emocional, que es algo bien importante, porque las carreras del futuro y todo, si tú no tienes inteligencia emocional, como las habilidades blandas que son todo esto, la verdad es que no va a funcionar. Pues Ivonne Díaz de Sandy, gracias por estar con nosotros, nuestra mexicana rifada el día de hoy. Gracias por rifártela por México. La verdad es que, Emilio, ¿te acuerdas cuando me dijiste, no, jefa, no, hombre, no va a haber mexicano rifado diario? Ah, ¿cómo de que no? ¿Por qué me haces eso? Te dije. ¿Por qué me haces eso? ¿Cómo voy a encontrar un mexicano rifado todos los días? Pues lo hemos encontrado a lo largo ya casi de 3 años. Sí. Es increíble lo que hemos hecho. Y en todos los niveles. En y esta todos los transformación de segmentos, ¿Qué tal, Fernanda? Sectores, en todas las carreras, en todas las profesiones, en todas las chambas, todo. ¿Sabes qué nos faltan? Niños. Niños mexicanos rifados. Me la va a refrescar. Pero la bronca que tenemos es que van a la escuela. Sí. A ver si el viernes último de mes encontramos a los niños. Ya te tengo una niña talentosa. De hecho, la próxima semana, el lunes, viene una niña. Una mexicana rifada. Una mexicanita. Bueno, pues gracias. ¿Con qué se quedan el día de hoy? ¿Con qué te vas? Híjole, pues con todo el programa. Me gustó. Me voy con Venezuela. A ver qué viene después de esto. ¿Qué viene después de Guaidó? Yo me acuerdo que aquí les dije en el micrófono aquel 23 de enero. Les dije, hoy cambia la historia. Hoy empieza el inicio del cambio de historia y del rumbo en Venezuela. Y que así sea, ¿eh? Hasta mañana en punto de la hora. Gracias, muy buena tarde. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.